Rodrigo Montes descendía de su camioneta blindada con la misma actitud de siempre. Traje impecable, mirada dura, un reloj de oro que brillaba bajo el sol ardiente de la Ciudad de México. Las bocinas y el caos del tráfico en Insurgentes no lo alteraban. Estaba acostumbrado a dominar cualquier espacio con solo su presencia. Era el dueño de una cadena hotelera de lujo, un hombre que movía millones de pesos en inversiones y que rara vez escuchaba un «no» como respuesta. Esa tarde, mientras se abría paso entre autos estacionados y peatones impacientes, un niño pequeño corrió hacia él con una sonrisa abierta y sincera. Tenía en la mano una flor amarillenta, arrancada de la grieta de una banqueta. Su cabello oscuro estaba despeinado y sus ojos brillaban con una ternura difícil de ignorar. «Señor, para usted», dijo con voz alegre, extendiendo la flor. Rodrigo se detuvo, miró al niño y frunció el ceño. Era Emiliano, aunque en ese momento él no lo sabía. Lo único que alcanzó a notar fue el rostro distinto del niño, la manera particular en que pronunciaba las palabras. El millonario retrocedió un paso, como si lo hubieran empujado. Su voz retumbó con arrogancia, helada y cortante. «No me toques». El silencio que siguió fue brutal. Algunos peatones que habían girado la cabeza para mirar la camioneta de lujo se quedaron inmóviles, observando con disgusto cómo un hombre poderoso rechazaba a un niño indefenso. Emiliano bajó la mano lentamente, apretando la flor contra su pecho. Sus labios temblaron, pero su sonrisa no desapareció por completo. Rodrigo siguió su camino sin mirar atrás, aunque dentro de sí algo lo incomodaba. No era remordimiento, al menos no todavía, sino un malestar extraño, como si hubiera cometido una falta que su orgullo no le permitía reconocer. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal para no perderte relatos tan impactantes como este. Rodrigo llegó a su destino, la entrada de un edificio corporativo de vidrio y acero en Paseo de la Reforma. Saludó apenas con un movimiento de cabeza a los guardias y entró sin esfuerzo, acostumbrado a que las puertas se abrieran para él. En la sala de juntas todos esperaban sus instrucciones. Hablaba con firmeza, ordenaba proyectos millonarios, decidía el futuro de cientos de empleados como si fueran simples números en una hoja de cálculo. Sin embargo, aquella escena en la calle volvía a su mente una y otra vez. El rostro del niño aparecía como un destello que lo desconcentraba. «No tiene importancia», se repetía, ajustándose la corbata y forzándose a olvidar. Al caer la noche, regresó a su penthouse en Polanco. Desde lo alto, contempló la ciudad iluminada, con avenidas interminables y murmullos de vida que jamás tocaban su mundo aislado. Sirvió un whisky en un vaso de cristal, intentando convencerse de que nada lo afectaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio de su departamento le resultó incómodo, como si aquella voz infantil todavía resonara en las paredes. «Para usted», había dicho el niño, una frase sencilla acompañada de un gesto inocente. Rodrigo se sirvió otra copa, tratando de acallar la sensación de vacío que lo envolvía. No sabía que ese encuentro, aparentemente insignificante, estaba a punto de marcar el principio de la transformación más profunda de su vida. La noche avanzó sobre la ciudad, pero en el corazón del millonario se había encendido una inquietud que no desaparecería tan fácilmente. En un barrio popular de Coyoacán, donde las paredes están pintadas con murales coloridos y las calles se llenan de aromas a tamales, el sonido de las risas infantiles se mezclaba con la música que salía de una vieja radio en la esquina. Allí vivía Emiliano, el niño que aquella tarde había extendido una flor al millonario. Su casa era humilde, un pequeño departamento en una vecindad antigua, con un patio central donde las macetas rebosaban de bugambilias y los vecinos se saludaban con familiaridad. Emiliano corría descalzo por los pasillos, siempre sonriente, saludando a todos con un «buenos días» que contagiaba alegría. Teresa, su madre, trabajaba desde muy temprano. Cada madrugada preparaba tamales de rajas, de mole y de dulce, que luego vendía en un carrito azul en la esquina de la plaza.
con el delantal manchado de masa y una paciencia infinita, cuidaba de su hijo con devoción. Aunque la vida no había sido fácil, jamás permitió que Emiliano sintiera que le faltaba amor. «Mamá, ¿me ayudas con los colores?», preguntaba el niño sentado en una pequeña mesa de madera intentando pintar un dibujo. «Claro, mi cielo. ¿Qué quieres hacer hoy?», respondía Teresa, inclinándose para observar. «Un sol grande, para que todos estén contentos», decía Emiliano, abriendo los brazos con entusiasmo. La comunidad lo adoraba. Don Chucho, el tendero de la esquina, siempre le regalaba una paleta de tamarindo cuando lo veía pasar. La señora Carmen, vecina de arriba, lo llamaba «mi campeón» y lo invitaba a regar sus plantas. Emiliano tenía una forma única de conectar con las personas. Su mirada era limpia, su sonrisa desarmaba la dureza de cualquiera, y sus palabras, aunque sencillas, estaban llenas de sinceridad. Los niños del barrio jugaban con él a las escondidas en el callejón. Aunque a veces se cansaba más rápido que los demás, nunca se rendía. Siempre repetía con orgullo: «Yo también puedo». Teresa lo observaba con el corazón hinchado de orgullo y a la vez con un miedo constante. El temor de que algún día alguien no lo entendiera, o peor, lo rechazara. Esa noche, después del encuentro con Rodrigo, Emiliano regresó a casa con la flor marchita en la mano. La puso en un vaso con agua y la dejó en la mesa como si fuera un tesoro. «¿De dónde sacaste esa flor, hijo?», preguntó Teresa, sirviendo frijoles refritos con tortillas recién hechas. «Se la quería dar a un señor, pero no quiso. Me dijo que no lo tocara». El silencio llenó la cocina. Teresa sintió un nudo en la garganta, pero no quiso mostrar tristeza. Sonrió y acarició la mejilla de su hijo. «No todos saben ver lo que es especial, mi amor, pero tú no cambies nunca». Emiliano asintió con firmeza. Tomó su tortilla, la dobló y la mordió con alegría, como si nada pudiera apagar su luz. La vida en aquel barrio seguía su ritmo habitual. Los domingos se escuchaban los mariachis en la plaza. Los martes llegaba el tianguis con puestos de fruta, ropa y juguetes baratos. Emiliano correteaba entre las canastas de mangos y las montañas de nopales, siempre saludando a cada comerciante. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a cargar las ollas de tamales, un vecino le dijo: «Ese niño tiene un corazón de oro, Teresa». No cualquiera sonríe como él. Ella agradeció en silencio, consciente de que su hijo era un regalo, aunque el mundo a veces no lo entendiera. Lo que Emiliano aún no sabía era que su camino volvería a cruzarse con el del millonario que lo había rechazado, y que, sin proponérselo, él sería la chispa que encendería un cambio imposible de detener. El sol caía a plomo sobre la avenida Insurgentes, una corriente interminable de autos atrapados en el tráfico. Claxon tras claxon llenaban el aire, mezclados con vendedores ambulantes que ofrecían botellas de agua, cacahuates y flores de papel a los conductores. En medio de esa confusión, la camioneta negra de Rodrigo Montes permanecía inmóvil, rodeada de conductores desesperados que intentaban avanzar unos metros. Dentro del vehículo, Rodrigo golpeaba el volante con impaciencia. Tenía una reunión en menos de 20 minutos y no soportaba la idea de llegar tarde. «Inútiles», murmuró observando cómo un motociclista se colaba entre los autos. Finalmente, con un movimiento brusco, ordenó a su chofer: «Detente aquí, bajo yo». El chofer intentó advertirle que la multitud podía ser molesta, pero Rodrigo no escuchó. Bajó del auto con su habitual elegancia, traje oscuro y gafas de sol, avanzando con pasos firmes por la acera. Su presencia llamaba la atención. Algunos lo reconocieron de las revistas financieras. Murmullos comenzaron a correr entre los peatones. En ese momento, Emiliano estaba cerca, ayudando a su madre a repartir tamales en la banqueta. Había terminado de entregar un pedido y al ver a Rodrigo, lo reconoció de inmediato. No por su fama, sino por la memoria fresca de aquel rechazo. Sin embargo, su corazón no guardaba rencor. Con la misma inocencia que lo caracterizaba, corrió hacia él con una nueva flor en la mano.
esta vez una bugambilia caída del árbol de la plaza. «Señor, mire, para usted otra vez», exclamó con entusiasmo. Rodrigo se detuvo en seco. El recuerdo del encuentro anterior lo golpeó. Su ceño se frunció y con un movimiento de la mano intentó apartarlo. «Te dije que no me tocaras», repitió con voz dura sin mirarlo a los ojos. Las personas alrededor lo escucharon claramente. Varias cabezas se giraron hacia ellos. Una mujer murmuró: «¿Ese no es Rodrigo Montes, el millonario de los hoteles?» «Sí, el mismo. Qué vergüenza tratar así a un niño», respondió otro indignado. Emiliano bajó la mano de nuevo, pero no borró su sonrisa. Con un tono suave dijo: «No pasa nada, señor. La flor todavía es bonita». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Rodrigo sintió una punzada incómoda en el pecho, aunque su orgullo lo obligaba a seguir caminando como si nada. Sus pasos eran rápidos, casi desesperados por alejarse de esa mirada limpia que lo incomodaba más que cualquier auditoría millonaria. Los murmullos crecieron. Algunos sacaron sus celulares para grabar. Otros simplemente lo observaron con desaprobación. Un joven comentó en voz alta: «Tanto dinero y no tiene corazón». Rodrigo apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que lo juzgaran, mucho menos en público. Para él la calle era un escenario pasajero, no un lugar donde se jugara su reputación. Pero esa tarde, en medio del tráfico y las miradas acusadoras, algo cambió. Emiliano regresó con su madre, que había visto todo desde el carrito. «¿Otra vez ese hombre?», preguntó Teresa con un dejo de tristeza. «Sí, mamá, pero yo le di la flor, aunque no quiso». Ella suspiró y acarició el cabello de su hijo. «No todos saben ver lo que vale un gesto sincero, mi amor». Mientras tanto, Rodrigo aceleraba el paso, sintiendo por primera vez que el peso de las miradas ajenas lo seguía como una sombra. No quería admitirlo, pero la incomodidad lo perseguía. No era solo la presencia del niño, era la forma en que todos habían reaccionado. Aquella jornada, que comenzó como un simple traslado entre reuniones, terminaría grabada en su memoria como un eco incómodo. Lo que aún no sabía era que esa incomodidad crecería hasta convertirse en un punto de quiebre imposible de ignorar. La noche cubría la Ciudad de México con un manto pesado de luces y murmullos. Desde el piso más alto de su penthouse en Polanco, Rodrigo Montes observaba las avenidas iluminadas como si fueran arterias incansables. Había pasado el día entero entre juntas, llamadas y reclamos de inversionistas, pero su mente no lograba concentrarse. El recuerdo del niño con la flor volvía una y otra vez, clavándose como una espina que no podía arrancar. Sirvió whisky en un vaso grueso y lo bebió de un trago, como si el ardor pudiera borrar la incomodidad. Caminó de un lado a otro de la sala, sintiendo que el aire le faltaba. El cansancio acumulado lo golpeaba, pero no quería reconocerlo. «Estoy bien, siempre estoy bien», murmuró para sí, como si repetirlo lo hiciera cierto. De pronto, un mareo lo sacudió. Se apoyó en el respaldo de un sillón, pero las piernas no respondieron. La vista se le nubló y un dolor punzante le atravesó la cabeza. El vaso cayó al suelo, quebrándose en 1000 pedazos. Un sudor frío lo recorrió. Intentó llegar al teléfono, pero sus fuerzas lo abandonaron. Terminó desplomándose en la entrada del departamento, jadeando en silencio. Mientras tanto, a unas calles de distancia, Teresa y Emiliano volvían a casa después de entregar un pedido especial. Llevaban la carreta vacía, riendo de cualquier ocurrencia del niño. El azar los llevó a cruzar la avenida cercana al edificio de Rodrigo, justo cuando un portero corría alarmado hacia la calle, gritando: «¡Ayuda! El señor Montes se desmayó». Teresa se detuvo en seco. Emiliano abrió los ojos con asombro. «Mamá, es él», dijo señalando el lujoso edificio. Sin pensarlo, corrieron hacia la entrada. Allí estaba Rodrigo, tirado en el suelo, con el rostro pálido y los labios resecos. El portero intentaba sacudirlo sin saber qué hacer. «Déjeme ayudar», exclamó Teresa, arrodillándose a su lado. Puso la mano en su frente, notando el calor y el temblor de su cuerpo.
Emiliano, con la respiración agitada, se acercó también. Aunque recordaba las palabras duras del millonario, no dudó en tomar su mano con fuerza. «No se preocupe, señor, todo va a estar bien», susurró con dulzura, como si su voz pudiera darle calma. Rodrigo, semi-inconsciente, sintió aquel contacto. Una sensación extraña lo atravesó. No era rechazo lo que sentía ahora, sino una necesidad desesperada de aferrarse a esa pequeña mano que lo sostenía. Teresa gritó al portero: «Llame a una ambulancia ya». Los minutos se hicieron eternos. Emiliano no soltaba a Rodrigo, acariciaba suavemente su brazo como si quisiera transmitirle fuerza. Teresa, angustiada, intentaba mantener la calma mientras vigilaba su respiración. Cuando por fin llegaron los paramédicos, Rodrigo estaba casi sin fuerzas. Abrieron paso y comenzaron a revisarlo con rapidez. Uno de ellos comentó: «Tiene la presión altísima, hay que trasladarlo de inmediato». Lo subieron a la camilla, y en medio del caos, Emiliano intentó seguirlo. «Espere, yo quiero ir con él». El paramédico dudó, pero Teresa intervino. «Es importante que esté tranquilo. Mi hijo puede ayudarlo, déjelo subir». Rodrigo, entre sueños, apretó la mano del niño como si confirmara esa decisión. Lo dejaron acompañarlo sentado a un lado, murmurándole palabras simples que, de algún modo, lograban atravesar la niebla de su inconsciencia. La ambulancia avanzó por Reforma con sirena encendida, cortando la noche. Teresa iba detrás, rezando en silencio, mientras Emiliano seguía sosteniendo la mano del millonario. Nadie en ese instante podía imaginar que aquel gesto, nacido de la inocencia, se convertiría en el primer lazo real entre dos mundos opuestos. Rodrigo abrió los ojos apenas un instante y vio la sonrisa del niño, esa sonrisa limpia que tanto había querido rechazar. Un pensamiento fugaz lo atravesó: ¿por qué no lo dejé acercarse antes? Y volvió a caer en la oscuridad, mientras la ciudad seguía latiendo afuera. El pitido constante de una máquina fue lo primero que escuchó Rodrigo al abrir los ojos. La luz blanca del hospital lo cegó por un instante, obligándolo a parpadear con fuerza. Un dolor en el pecho le recordó que no estaba en su lujoso penthouse, sino en una cama rodeada de médicos y enfermeras que entraban y salían con pasos apresurados. «Señor Montes, no intente levantarse», dijo un doctor de bata azul, acercándose con una carpeta en la mano. «Ha sufrido un cuadro de hipertensión grave y su cuerpo le está pasando la factura». Rodrigo intentó hablar, pero la voz le salió ronca, como si hubiera estado días sin pronunciar palabra. «¿Hipertensión? No, yo estoy bien». El médico lo miró con severidad. «No, no lo está. Su presión estaba al borde de una crisis. Si no cambia sus hábitos, el dinero no le servirá de nada». Rodrigo cerró los ojos fastidiado. No soportaba que alguien le hablara con esa franqueza. Siempre había controlado todo, pero ahora su cuerpo lo traicionaba. En ese momento, la puerta se abrió y una figura pequeña entró corriendo. Era Emiliano, con un cuaderno en la mano y los ojos brillando de alivio. «Señor», despertó. «Qué bueno», dijo con entusiasmo acercándose sin miedo. Rodrigo lo observó incómodo. «¿Tú otra vez?», preguntó con frialdad. «Sí». «Le traje esto», respondió Emiliano extendiéndole el cuaderno. Era un dibujo, un sol enorme sobre una ciudad, con una figura de traje que sonreía de la mano de un niño. Rodrigo no supo qué decir. Sus labios se movieron apenas, pero ninguna palabra salió. El niño interpretó su silencio como timidez y agregó: «Yo sé que se va a poner bien. Usted es fuerte». Teresa entró detrás con un gesto de disculpa. «Perdone que lo molestemos, señor Montes. Mi hijo insiste en verlo». El millonario giró la cara hacia la ventana, sin responder. El orgullo lo mantenía a la defensiva, aunque en el fondo había algo distinto. No era enojo, era miedo a sentirse vulnerable frente a un niño que no debía nada. El doctor intervino para dar instrucciones. «Debe quedarse en reposo varios días. No intente retomar su rutina de inmediato. Y, sobre todo, evite el estrés». Rodrigo bufó. «Imposible. Tengo una empresa que dirigir».
El médico lo miró con firmeza. Si sigue así, quizá no viva para verla crecer. Esa frase cayó como un balde de agua fría. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió que el poder no podía comprarle tranquilidad. Mientras tanto, Emiliano se acomodaba en una silla junto a la cama. «Yo me quedo aquí con usted. Si tiene miedo, le cuento un chiste», dijo, y comenzó a reírse solo, contagiando la habitación de una ligereza inesperada. Rodrigo lo miró de reojo. Aquella risa, tan libre y sincera, lo desarmaba de una manera que no entendía. No sabía si era fastidio o una sensación de alivio que lo invadía sin permiso. Teresa, al ver el silencio de Montes, se inclinó hacia su hijo. «Vamos, Emiliano, no molestemos más». Pero Rodrigo habló antes de que salieran. «Déjalo». Teresa lo miró sorprendida. Él evitó cruzar su mirada, como si no quisiera admitir que necesitaba compañía. Emiliano sonrió satisfecho, sacó otro papel de colores de su mochila y comenzó a dibujar sin parar, mientras tarareaba una canción infantil. El millonario, en medio de su cansancio, se recostó de nuevo, cerró los ojos, y aunque no lo aceptara, sintió que aquella pequeña presencia le daba un extraño respiro en la soledad de su vida. Lo que aún no imaginaba era que ese lazo improvisado en una fría habitación de hospital sería el inicio de algo que transformaría no solo su salud, sino también su destino. Rodrigo salió del hospital días después, con un reposo recomendado que ignoró desde el primer minuto. El chofer lo esperaba afuera con la camioneta, y él subió con la misma rigidez de siempre, aunque el cuerpo todavía le pesaba. No soportaba sentirse débil. En su mundo, la fragilidad era un lujo que no podía permitirse. De regreso en la oficina, los socios lo recibieron con caras tensas. Había rumores circulando desde aquel episodio en Insurgentes. Alguien había grabado la escena con el niño, y el video empezaba a compartirse en redes sociales. «Rodrigo, tenemos un problema de imagen», dijo su asistente, dejándole una carpeta con recortes digitales. «La gente está cuestionando tu trato hacia un menor, y más aún, porque es un niño con discapacidad». Él hojeó las páginas con desdén. «¿Y qué? La opinión pública se olvida en una semana». «No esta vez», intervino uno de los directivos. «Estamos recibiendo críticas, incluso cancelaciones en reservas de hoteles. No puedes darle la espalda». Rodrigo apretó los puños debajo de la mesa. Detestaba la idea de que un gesto tan insignificante para él tuviera consecuencias en su imperio. Su orgullo lo cegaba. No quería reconocer que el error había sido suyo. Esa tarde, intentó volver a su rutina con reuniones, llamadas y números proyectados en pantallas. Sin embargo, cada tanto, la imagen del dibujo que Emiliano le había entregado en el hospital se interponía en su mente. Lo había dejado sobre su escritorio, sin querer admitir que no se atrevía a tirarlo. Por la noche, en su penthouse, la soledad pesaba más que nunca. Encendió el televisor y, para su sorpresa, una periodista hablaba sobre él en un programa de opinión. Rodrigo Montes, uno de los empresarios más poderosos del país, fue captado rechazando de manera cruel a un niño en la vía pública. ¿Hasta dónde llega la arrogancia de nuestros millonarios? Rodrigo apagó de golpe la pantalla, furioso. «No saben nada de mí», gritó al vacío. La rabia lo consumía, pero detrás de ella había un sentimiento más difícil de aceptar: vergüenza. Se preguntó por qué aquel niño no había mostrado rencor, incluso después de 2 rechazos. Esa inocencia lo desconcertaba. Al día siguiente, al llegar a sus oficinas en Reforma, un grupo de periodistas lo esperaba en la entrada. «Señor Montes, ¿qué tiene que decir sobre el incidente con el niño?», gritaban extendiendo micrófonos. Rodrigo, con el rostro endurecido, respondió en voz baja a su escolta: «Quítenlos de mi camino». Atravesó la multitud sin pronunciar palabra, pero las cámaras captaron su gesto serio y evasivo. Las críticas aumentaron en las horas siguientes. Mientras tanto, Emiliano seguía preguntando por él. «Mamá, ¿por qué el señor no quiere que lo ayude?», preguntó con tono sincero.
Teresa suspiró acariciándole la cabeza. Porque hay personas que tienen miedo de aceptar cariño, hijo. Pero eso no quiere decir que tú estés mal. El niño asintió, con esa resiliencia que parecía inquebrantable. En la oficina, Rodrigo se encerró en su despacho. Se dejó caer en la silla mirando el dibujo otra vez. La figura de traje sonriendo junto al niño lo golpeaba con fuerza inesperada. Por primera vez, pensó en algo que jamás había considerado. ¿Qué quedaría de él si su poder desaparecía? ¿Quién estaría a su lado si no tuviera fortuna? Esa pregunta, aunque breve, lo dejó en silencio durante horas, mientras la ciudad seguía rugiendo allá afuera. La batalla interna apenas comenzaba, y el orgullo de Rodrigo estaba a punto de enfrentarse a pruebas que pondrían en duda todo lo que creía intocable. El calor seco de Querétaro caía sobre las calles polvorientas. Rodrigo había viajado para supervisar personalmente una de sus construcciones más ambiciosas, un nuevo hotel de lujo que prometía ser la joya de su cadena. Vestía con el mismo porte de siempre, pero en el fondo cargaba un cansancio que ya no podía disimular. La presión mediática seguía acosándolo y la tensión lo carcomía por dentro. La jornada avanzaba cuando un olor extraño comenzó a recorrer el área. Primero fue un humo ligero, luego un resplandor anaranjado que se expandió con rapidez. Uno de los trabajadores gritó: ¡Fuego! ¡Se incendió la bodega! El caos estalló. Los obreros corrían de un lado a otro, intentando salvar herramientas y evitar que las llamas alcanzaran el resto de la construcción. Rodrigo, atrapado en medio del tumulto, sintió un nudo en la garganta. Su respiración se volvió entrecortada. Por más que intentaba mantener la compostura, el miedo lo dominaba. En ese preciso instante, Emiliano apareció con una botella de agua en las manos. Estaba allí porque Teresa había montado un pequeño puesto de comida para los trabajadores, como hacía todos los días. El niño, al ver a Rodrigo paralizado, se acercó sin dudar. «No tenga miedo, señor, tome agua», dijo ofreciéndosela con una sonrisa tranquila. Rodrigo lo miró sorprendido. Entre gritos y humo, aquel gesto se sentía como un refugio. Bebió un sorbo tembloroso. «¿Tú aquí?», murmuró, incrédulo. «Sí, mi mamá trabaja allá atrás. Yo vengo a ayudarla», respondió Emiliano con naturalidad. Luego lo observó con seriedad y agregó: «No pasa nada, todo va a estar bien». Esa frase tan simple lo golpeó más que el calor del incendio. Rodrigo se dio cuenta de que estaba buscando calma en las palabras de un niño al que había rechazado. Los bomberos llegaron minutos después y controlaron el fuego, pero Rodrigo seguía con la mirada perdida. Emiliano permanecía a su lado, sin soltarlo. «¿Por qué no corres como los demás?», preguntó el millonario todavía agitado. «Porque usted se quedó. Si yo me voy, se queda solo». El silencio de Rodrigo fue absoluto. Nadie, ni en sus juntas directivas, ni en sus reuniones sociales, se había quedado a su lado en un momento de vulnerabilidad. Siempre lo rodeaban por conveniencia, nunca por compañía genuina. Ese niño, en cambio, estaba allí sin esperar nada a cambio. Teresa llegó corriendo, preocupada. «Emiliano, ¿qué haces aquí? Te dije que no te acercaras al fuego». «No pasa nada, mamá. El señor tenía miedo». «Yo lo cuidé», respondió con inocencia. Rodrigo tragó saliva, incapaz de contradecirlo. Algo en su interior se removía, como si el muro de orgullo comenzara a agrietarse. «Gracias», dijo al fin, con voz baja, mirando al niño. Era la primera vez que esa palabra salía de su boca dirigida a él. Emiliano sonrió como si hubiera recibido un tesoro. Los trabajadores comentaban a lo lejos: «Mira, el niño calmó al jefe. Nunca lo había visto así». Rodrigo fingió no escuchar, pero la realidad era que esas voces lo hacían reflexionar. ¿Qué dirían de él si supieran que un niño había sido su sostén en medio del miedo? Cuando el fuego quedó extinguido y la calma volvió poco a poco, Rodrigo se sentó en una banca improvisada. Emiliano, sin pedir permiso, se acomodó a su lado. «¿Ya se siente mejor?», preguntó. Rodrigo asintió lentamente. «Sí,
Gracias a ti. El niño le dio una palmada en el brazo, como si fueran viejos amigos. Se lo dije, todo iba a estar bien. Rodrigo lo miró con un desconcierto profundo. Algo en su interior había cambiado, aunque todavía no quería aceptarlo. Lo único que sabía era que esa inocencia lo había rescatado de un miedo que no sabía enfrentar solo. Rodrigo no entendía muy bien por qué había aceptado la invitación de Teresa. Ella, agradecida porque su hijo no se separó de él durante el incendio, lo había invitado a comer un día en su barrio de Coyoacán. Al principio pensó rechazarlo con la misma frialdad de siempre, pero las palabras de Emiliano, tan llenas de convicción, lo desarmaron. «Venga, señor, le va a gustar mi casa. No es grande, pero hay mucho sol». Una semana después, contra todo lo que habría hecho en otra época, Rodrigo se encontró caminando por calles empedradas, entre casas antiguas pintadas de colores brillantes. Había murales con imágenes de Frida Kahlo y Diego Rivera, y un bullicio alegre que contrastaba con la solemnidad de sus oficinas en Reforma. El olor a elotes asados y café de olla impregnaba el aire. Un grupo de niños jugaba fútbol en medio de la calle y las madres los observaban desde las banquetas, charlando mientras preparaban agua fresca en jarras de vidrio. Rodrigo se sintió fuera de lugar, pero al mismo tiempo había algo en esa calidez que lo intrigaba. «Señor, venga», gritó Emiliano, corriendo hacia él con una sonrisa que iluminaba su rostro. Lo tomó de la mano con naturalidad, y esta vez Rodrigo no la apartó. Lo condujo hasta la vecindad donde vivía. El portón metálico estaba adornado con flores de papel y cintas de colores, como si cada rincón respirara vida. Al entrar, varios vecinos lo miraron con curiosidad, algunos reconociéndolo. «Ese no es el millonario de la tele», susurró una mujer mayor. «Sí, pero viene con Emiliano, seguro que no es tan malo como dicen», respondió otra, observando con atención. Teresa salió al patio con un delantal lleno de manchas de masa. «Bienvenido, señor Montes. Aquí no tenemos lujos, pero lo recibimos con lo mejor que hay. Comida hecha con cariño». Rodrigo asintió, incómodo, y se sentó en una mesa de madera, donde ya lo esperaban platos de barro con arroz rojo, frijoles de la olla y tortillas recién hechas. Emiliano se acomodó a su lado y le sirvió un taco al pastor que había comprado en la esquina. «Pruébelo, señor. Tiene salsa verde, pero no pica tanto», dijo, animado. Rodrigo dudó. No estaba acostumbrado a comer en la calle ni en lugares sencillos. Sin embargo, bajo la atenta mirada del niño, dio una mordida. El sabor explosivo de la carne marinada y la salsa le arrancó un gesto de sorpresa. «¿Y bien?», preguntó Emiliano. «Está bueno», respondió casi sonriendo por primera vez. La mesa estalló en risas y comentarios. Los vecinos comenzaron a acercarse, ofreciendo tamales, agua de Jamaica y hasta pan dulce. Rodrigo, sin darse cuenta, se encontraba rodeado de una comunidad que lo trataba no como millonario, sino como alguien más. Mientras tanto, Emiliano lo observaba con orgullo. «¿Ve? Le dije que aquí se siente bonito. Nadie está solo». Esas palabras resonaron en Rodrigo como un eco inesperado. En su penthouse, rodeado de lujos, siempre había sentido un vacío. Allí, en cambio, entre paredes humildes y voces cálidas, había una sensación distinta: pertenencia. Al caer la tarde, los niños del barrio comenzaron a cantar al son de una guitarra. Rodrigo se recargó en la silla, dejando que la música lo envolviera. No lo admitía en voz alta, pero por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Cuando se levantó para despedirse, Teresa le dijo: «Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para usted». Rodrigo asintió en silencio. Sabía que algo en su interior estaba cambiando, aunque aún no supiera hacia dónde lo llevaría ese camino. La visita al barrio de Emiliano había dejado en Rodrigo una sensación extraña, como un respiro en medio del torbellino que lo perseguía. Pero aquella paz no duró demasiado. Un par de días después, en redes sociales, comenzaron a circular imágenes de él, sentado en la mesa de la vecindad, rodeado de platos sencillos y niños sonrientes.
Un video lo mostraba incluso riendo mientras probaba un taco al pastor. Al principio, Rodrigo pensó que no tenía importancia. Sin embargo, en cuestión de horas, los comentarios de sus socios y conocidos comenzaron a lloverle como flechas. «¿Qué estabas haciendo en un lugar así?», le preguntó con tono acusador Javier, uno de sus socios más antiguos, durante una reunión privada. «Compartiendo con gente que me recibió bien». «¿Cuál es el problema?», respondió Rodrigo cruzando los brazos. «El problema es la imagen», intervino otro. «Tú no puedes dejar que te vean rodeado de pobreza. Eso daña la marca de lujo que hemos construido». Rodrigo frunció el ceño. Nunca le había importado demasiado lo que pensaran, pero la presión era evidente. Cada palabra lo hacía sentir de nuevo el peso del mundo elitista al que pertenecía. «¿Se escuchan a ustedes mismos?», dijo con voz dura. «Hablan como si esas personas fueran una amenaza. Solo son gente honesta viviendo su vida». El silencio que siguió fue tenso. Sus socios intercambiaron miradas incómodas, pero no cedieron. «No puedes permitir que un niño de barrio arruine tu reputación», sentenció Javier, como si fuera una orden. Esas palabras lo atravesaron. Emiliano no era un niño de barrio cualquiera. Era alguien que lo había sostenido en sus peores momentos. Sin embargo, Rodrigo no respondió. El orgullo y la duda lo tenían atrapado. Esa noche, en una cena de gala en un hotel de lujo, los murmullos lo siguieron hasta la mesa principal. Damas con vestidos brillantes y hombres de traje caro lo miraban con condescendencia. «Dicen que ahora se la pasa en vecindades», comentó una mujer, ocultando la burla tras su copa de vino. «Qué ridículo perder tiempo con gente que no aporta nada», añadió otro. Rodrigo sintió que el calor le subía al rostro. Quiso levantarse y gritarles que estaban equivocados, que esas personas lo habían tratado con más humanidad de la que había recibido en toda su vida. Pero se contuvo. Solo apretó la servilleta con fuerza, en silencio. Cuando volvió a su penthouse se sirvió un whisky como siempre. Sin embargo, esta vez el alcohol no le dio calma. Caminaba de un lado a otro, preguntándose en qué momento se había convertido en prisionero de las apariencias. El recuerdo de Emiliano lo golpeó. El niño ofreciéndole agua en medio del incendio, dándole una flor en plena calle, sonriendo incluso cuando fue rechazado. Se preguntó si alguna vez él había sido capaz de ofrecer algo con esa sinceridad. Mientras tanto, en Coyoacán, Emiliano le decía a su madre: «Mamá, ¿crees que el Señor vuelva?». «No lo sé, hijo. Ese mundo es distinto al nuestro. Pero yo sé que sí quiere. Lo vi sonreír aquí», respondió con convicción. Teresa acarició su cabeza, sabiendo que su hijo tenía una fe que no conocía fronteras. Rodrigo, en cambio, luchaba con una tormenta interna. Sus socios lo querían lejos de esa gente. Su círculo social lo ridiculizaba, pero en su corazón algo le pedía volver. Y aunque aún no se atrevía a admitirlo, esa tensión lo estaba llevando a un punto de quiebre inevitable. El amanecer en Guadalajara no trajo buenas noticias para Rodrigo. Una llamada lo despertó antes de las 6 de la mañana. Era su asistente, con la voz cargada de tensión. «Señor Montes, el proyecto del hotel en el centro histórico fracasó». Rodrigo se incorporó de golpe en la cama, incrédulo. «¿Cómo que fracasó? Invertimos millones ahí». Las autoridades revocaron los permisos, inversionistas se retiraron y la obra está detenida. Las pérdidas son enormes. El silencio de Rodrigo fue sepulcral. Colgó el teléfono con rabia contenida y lanzó la almohada contra la pared. Nunca había perdido a esa escala. El golpe a su ego fue más duro que el golpe a sus finanzas. Ese mismo día, voló a Guadalajara para enfrentar la situación. Caminó entre estructuras a medio construir, vigas oxidadas y maquinaria abandonada. Los obreros lo observaban con desconfianza, sabiendo que el futuro del proyecto se había derrumbado. Un inversionista se acercó, con gesto frío. «Lo siento, Rodrigo. Nadie quiere arriesgar más dinero. Esto se acabó». «¿Y así de fácil me dan la espalda?», preguntó, con voz temblorosa de ira. «Los negocios son así. No hay espacio para sentimentalismos». El inversionista se alejó sin mirar atrás. Rodrigo
sintió un vacío profundo, un frío que no tenía que ver con el clima. Por primera vez, entendió que en ese mundo la lealtad era un espejismo. De regreso en la Ciudad de México, buscó apoyo entre sus supuestos amigos empresarios. Llamadas, cenas, reuniones rápidas, todos le ofrecían palabras corteses, pero ninguno movió un dedo por él. «Sabes que te aprecio, Rodrigo, pero ahora no es buen momento para asociarnos», dijo uno, sirviéndose otro whisky en su mansión de las Lomas. «Claro, lo entiendo», respondió el millonario ocultando la rabia tras una sonrisa fingida, pero al salir de aquella casa, la máscara se desmoronó. Caminó solo por la acera, con la sensación de que su mundo se desmoronaba. En su penthouse, los silencios se hicieron insoportables. Encendía el televisor y lo apagaba de inmediato, incapaz de soportar los programas que hablaban de su fracaso. La prensa no perdonaba. Titulares lo señalaban como arrogante, incapaz de sostener lo que construía. Una noche, mientras contemplaba las luces lejanas de la ciudad, escuchó una voz infantil en su memoria. «Yo me quedo aquí con usted. Si tiene miedo, le cuento un chiste». Era Emiliano. Ese recuerdo lo atravesó como un rayo. Nadie de su círculo había permanecido a su lado. Solo ese niño y su madre lo habían mirado con humanidad cuando estaba más vulnerable. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, tomó el auto y se dirigió a Coyoacán. Cuando llegó a la vecindad, el bullicio lo envolvió de inmediato. Risas de niños, olor a tamales recién hechos, música que escapaba de una radio vieja. Teresa lo recibió con sorpresa. «Señor Montes», no esperaba verlo. Rodrigo bajó la mirada derrotado. Perdí mucho. Y todos los que decían ser mis amigos me dejaron solo». Ella lo miró en silencio, entendiendo más de lo que decía. Emiliano apareció detrás, corriendo, con una sonrisa que iluminaba la tarde. «Señor, sabía que volvería», dijo abrazándolo con fuerza. Por primera vez, Rodrigo no lo apartó. Correspondió el abrazo, con los ojos humedecidos. Sintió que aquella calidez valía más que cualquier inversión perdida. Esa noche, sentado en el patio de la vecindad, comió un plato de frijoles con arroz que Teresa le sirvió. Entre risas y conversaciones sencillas, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en los hoteles, ni en los trajes caros, sino en algo mucho más simple: compañía sincera. Los días siguientes marcaron un cambio silencioso en la rutina de Rodrigo. Ya no despertaba únicamente pensando en números, inversiones o contratos. Ahora, sin darse cuenta, organizaba parte de su tiempo para coincidir con Emiliano y Teresa. Lo que comenzó como una visita ocasional se transformó en algo frecuente. Una mañana, Emiliano lo invitó a acompañarlo a sus terapias en un centro comunitario. Rodrigo aceptó, más por curiosidad que por interés. Cuando llegaron, lo recibió un grupo de niños que compartían la misma condición. Algunos dibujaban, otros practicaban ejercicios con pelotas o caminaban despacio siguiendo instrucciones. El ambiente estaba lleno de risas, a pesar de los esfuerzos y las dificultades. Rodrigo se mantuvo al margen, observando. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue la determinación de Emiliano. El niño seguía cada ejercicio con entusiasmo, aunque a veces tropezaba o se cansaba antes que los demás. Cada vez que caía, se levantaba con una frase que parecía su lema: «Yo también puedo». Rodrigo lo miraba incrédulo. Aquella frase le golpeaba el pecho. Él, que había construido un imperio con dinero y poder, se derrumbaba ante la mínima derrota. Ese niño, en cambio, enfrentaba cada obstáculo con una valentía que lo hacía parecer gigante. Al final de la sesión, Emiliano se acercó, sudando y con la respiración agitada. «Vio, señor, no me rendí». Rodrigo, conmovido, le respondió en voz baja: «Lo hiciste mejor que muchos adultos que conozco». El niño sonrió satisfecho. Después, Teresa lo invitó a almorzar con los demás padres. Le sirvieron un plato sencillo de sopa y tortillas calientes. Rodrigo, que estaba acostumbrado a restaurantes exclusivos,
se sorprendió al disfrutar de la comida más de lo que habría imaginado. Durante la charla escuchó historias de esfuerzo, padres que trabajaban dobles turnos para pagar terapias, madres que luchaban solas para sacar adelante a sus hijos. No había lujos, pero sí una fuerza inquebrantable que lo hizo sentir pequeño. Esa noche, de vuelta en su penthouse, Rodrigo se miró al espejo. Ya no vio al hombre intocable que siempre había creído ser. En sus ojos se reflejaba una duda que lo inquietaba. ¿De qué sirve tener tanto si nunca aprendí a ser fuerte de verdad? Los días continuaron con nuevas lecciones. Emiliano lo llevaba al mercado, le mostraba cómo elegir mangos maduros o cómo pedir un litro de agua de horchata en vasos de plástico. Cada experiencia era simple, pero a Rodrigo le parecía un descubrimiento. En una de esas visitas, el niño lo tomó de la mano y le dijo con naturalidad: «Usted ya no está solo, señor». Esa frase le quemó por dentro, porque aunque nunca lo admitiría en voz alta, era verdad. Había estado solo demasiado tiempo. Rodrigo comenzó a cambiar. No lo notaba todavía, pero ya no se irritaba por los retrasos, ni despreciaba la comida callejera, ni miraba a las personas con la misma distancia. Cada día junto a Emiliano era una lección silenciosa de humildad. Una tarde, sentado en el patio de la vecindad, mientras los vecinos charlaban y los niños jugaban alrededor, Rodrigo pensó que quizás había algo más valioso que el poder, la capacidad de reír, compartir y aprender de quienes no tenían nada, pero lo daban todo. Y aunque aún no lo sabía, esas lecciones serían la base para la mayor prueba que estaba por llegar. El sol de la tarde caía sobre Coyoacán cuando Rodrigo llegó a la vecindad. Había pasado semanas visitando a Emiliano y a Teresa, pero esa vez el ambiente era distinto. El bullicio habitual de los niños jugando estaba ausente. Al entrar, vio a Teresa sentada en una silla de plástico, pálida y con un pañuelo en la frente. Emiliano estaba a su lado, sujetándole la mano con gesto preocupado. «¿Qué pasa?», me preguntó Rodrigo alarmado. Teresa intentó sonreír, pero su voz sonaba débil. «Es solo un mareo. Nada importante». Rodrigo no le creyó. Había aprendido a leer entre líneas y sabía que algo andaba mal. Emiliano, con los ojos grandes y húmedos, lo confirmó. «Mi mamá está enferma, señor. A veces no puede levantarse». El millonario sintió un nudo en el estómago. Llamó a un médico privado de inmediato y después de varios estudios, la noticia llegó como un golpe seco. Teresa tenía una enfermedad que requería tratamiento constante y costoso. Rodrigo escuchó el diagnóstico con el ceño fruncido. «Haremos lo que sea necesario, yo cubriré todos los gastos». Teresa abrió los ojos, sorprendida. «No, señor Montes. No podemos aceptar. No es una opción», interrumpió él con firmeza. «Usted me ayudó cuando no debía hacerlo. Ahora me toca a mí». Emiliano, que había permanecido en silencio, corrió a abrazarlo con todas sus fuerzas. «Gracias, tío», dijo con una ternura desarmante. Rodrigo quedó paralizado. Nadie lo había llamado así jamás. Ese tío no era una formalidad, era un lazo. El orgullo que siempre lo había guiado se derritió en ese instante. Acarició la cabeza del niño y por primera vez dejó escapar una lágrima sin intentar ocultarla. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Rodrigo se encargó de cada detalle: médicos, medicinas, traslados. Pasaba horas en el hospital, esperando junto a Emiliano, escuchando sus historias, viendo cómo el niño se mantenía fuerte a pesar del miedo evidente. «No llores, Emiliano. Tu mamá se pondrá bien», le decía, aunque en su interior la incertidumbre lo carcomía. El niño lo miraba con una convicción que lo conmovía. «Lo sé, porque ahora estamos juntos». Rodrigo se descubrió aprendiendo de él otra vez. Donde él veía desesperanza, Emiliano veía unión. Donde él encontraba dudas, el niño ofrecía fe. Una tarde, mientras Teresa dormía después de una sesión médica, Emiliano se sentó en el regazo de Rodrigo y le mostró un nuevo dibujo. Era la misma escena de siempre. Un sol enorme, pero esta vez había 3 figuras tomadas de la mano: él, su mamá y el millonario.
Ahora somos familia, dijo el niño como si fuera lo más natural del mundo. Rodrigo no supo qué responder, pero en su corazón, esa palabra, familia, encajó como una pieza que siempre había faltado en su vida. La enfermedad de Teresa se convirtió en el desafío más grande que habían enfrentado juntos. Rodrigo, acostumbrado a dominar todo con dinero y poder, comprendió que esta vez el verdadero reto no era ganar, sino acompañar, estar presente en el dolor, compartir las esperanzas, sostener a Emiliano cuando las fuerzas flaqueaban. Y aunque no lo reconociera en voz alta, aquella prueba estaba forjando en él una versión completamente distinta de sí mismo. La recuperación de Teresa avanzaba lentamente, y con ella también el cambio interior de Rodrigo. Había pasado tantas horas en hospitales comunitarios que empezó a ver con claridad la precariedad en la que muchas familias luchaban. Esa visión lo sacudió. Ya no se trataba solo de ayudar a Emiliano y a su madre, algo más profundo lo llamaba. Una mañana, mientras revisaba informes financieros que ya no parecían tan importantes, tomó una decisión que sorprendió incluso a sus asistentes. Organizaría un evento benéfico en uno de sus hoteles de lujo, pero no para los inversionistas, ni para mejorar su imagen, sino para apoyar directamente a niños con discapacidad y a sus familias. Cuando compartió la idea con sus socios, la reacción fue inmediata. ¿Un evento benéfico? ¿Tú? Preguntó Javier, incrédulo. Eso no es negocio, Rodrigo, añadió otro con gesto severo. Rodrigo los miró con calma. No todo en la vida es negocio. Hubo un silencio incómodo. Nadie esperaba escuchar esas palabras de su boca. El día del evento, el salón principal del hotel estaba adornado con flores frescas y fotografías de niños sonrientes. Decenas de familias llegaron invitadas, muchas vestidas con sus mejores ropas sencillas, sorprendidas de pisar un lugar donde normalmente nunca habrían entrado. La prensa también estaba allí, curiosa por ver qué haría el millonario que había sido criticado por su arrogancia. Las cámaras apuntaban hacia el escenario cuando Rodrigo subió al estrado, vestido con un traje sobrio. Emiliano estaba a su lado, tomado de su mano, irradiando la misma alegría de siempre. Rodrigo respiró hondo y comenzó a hablar. Durante muchos años creí que el éxito era dinero, poder y reconocimiento. Pensé que lo tenía todo, pero estaba equivocado. Hace poco, la vida me puso frente a alguien que me enseñó lo que realmente significa ser fuerte, valiente y humano. Hizo una pausa y miró a Emiliano, que lo observaba con orgullo. Ese alguien está aquí conmigo. Su nombre es Emiliano. Un murmullo recorrió el salón. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro del niño, que levantó la mano como si saludara a todos. Él me mostró que la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de compartir, de levantarse después de caer y de sonreír incluso en los momentos más difíciles. Los ojos de Rodrigo brillaban, no de arrogancia, sino de emoción genuina. Por eso hoy inauguramos un fondo que llevará su nombre, Fundación Emiliano. Nuestro propósito será apoyar a niños con discapacidad y a sus familias, para que nunca más sientan que están solos en esta lucha. El salón estalló en aplausos. Algunos padres lloraban, otros levantaban sus manos agradecidos. La prensa capturaba cada gesto, cada palabra. Lo que antes eran críticas ahora se transformaba en respeto. Emiliano tiró de la manga de Rodrigo y le susurró: ¿Ves? Te dije que podías hacer cosas buenas. Rodrigo sonrió y le respondió con voz baja: Tú me enseñaste cómo. Esa noche los noticieros transmitieron el discurso una y otra vez. Los mismos que antes lo habían señalado con desprecio, ahora lo describían como un hombre renovado, capaz de dejar atrás la arrogancia para abrir el corazón. Pero más allá de los titulares y las cámaras, Rodrigo sabía que lo importante no era la redención pública, era lo que sentía en su interior, un alivio profundo, como si por fin hubiera encontrado un propósito real. Mientras todos celebraban, Emiliano lo abrazó con fuerza. Y en ese gesto, Rodrigo entendió que más allá de la prensa y los aplausos,
Su verdadera transformación apenas estaba comenzando. Los meses posteriores al evento benéfico marcaron un antes y un después en la vida de Rodrigo. Su agenda ya no estaba dominada por cenas de gala ni por juntas interminables. Ahora incluía visitas regulares a escuelas, hospitales y comunidades donde conocía a niños que enfrentaban desafíos similares a los de Emiliano. Cada encuentro lo conmovía, pero también lo fortalecía. La Fundación Emiliano creció rápidamente. Hoteles de la cadena cedieron espacios para actividades inclusivas y varios empresarios, antes escépticos, comenzaron a sumarse al proyecto. Rodrigo no buscaba aprobación. Lo hacía porque había descubierto un propósito que lo llenaba más que cualquier contrato millonario. Un día, Emiliano lo acompañó a inaugurar un programa de inclusión escolar. El niño, vestido con una camisa blanca y un moño rojo, estaba emocionado. «¿Sabes qué, tío?», le dijo mientras caminaban hacia el escenario. «Hoy vamos a cambiar el mundo». Rodrigo se detuvo, sorprendido por la seguridad en esas palabras. «¿El mundo? Eso suena muy grande». «Sí, pero si ayudamos a uno, ya es como cambiar un pedacito del mundo». El millonario sonrió. Esa simplicidad era lo que le daba sentido a todo. En su vida personal también había transformaciones. Ya no pasaba noches enteras ahogado en whisky ni en soledad. En cambio, se encontraba en la vecindad compartiendo cenas con Teresa y los vecinos, escuchando historias de esfuerzo, riendo con los niños que lo habían adoptado como uno más. Una tarde de domingo, sentado en el patio, Rodrigo observaba a Emiliano jugar fútbol con otros niños. El balón rodaba torpemente y el pequeño caía con frecuencia, pero siempre se levantaba gritando su frase favorita: «Yo también puedo». Rodrigo se dio cuenta de que aquella frase también era suya ahora. Después de tantas pérdidas y humillaciones, había aprendido a levantarse con una fuerza distinta, la fuerza de la humildad. Teresa se acercó con 2 vasos de agua fresca. «Nunca pensé verlo aquí tan tranquilo», comentó entregándole uno. «Ni yo», admitió Rodrigo. «Siempre creí que la vida era una competencia sin fin. Ahora entiendo que lo importante es con quién compartes el camino». Teresa lo miró con gratitud. «Mi hijo lo quiere mucho, ¿sabe? Lo ve como alguien de la familia». Rodrigo bajó la mirada, conmovido. «Yo también lo quiero como si fuera mío». Ese reconocimiento no fue fácil para él, pero era sincero. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividades. Rodrigo inauguró becas, apoyó terapias y organizó talleres. Cada proyecto llevaba el sello de Emiliano, no solo en el nombre de la fundación, sino en el espíritu que lo inspiraba. Una noche, mientras caminaban juntos por el centro de Coyoacán, iluminado con faroles y música de marimba, Emiliano le preguntó: «Tío, ¿tú eres feliz ahora?». Rodrigo lo pensó unos segundos antes de responder. «Sí, Emiliano, creo que por primera vez en mi vida lo soy». El niño aplaudió, satisfecho. «Entonces ya ganaste». Rodrigo rió, sorprendido de cómo aquel niño podía resumir verdades profundas en pocas palabras. La nueva vida no estaba hecha de lujos, sino de momentos sencillos: un partido improvisado en la calle, una comida compartida, una sonrisa inesperada. Rodrigo ya no era el hombre que gritaba «no me toques» en medio del tráfico. Ahora era alguien que había aprendido a abrir los brazos, a recibir y dar cariño sin miedo. Lo que nunca imaginó era que su historia aún no estaba completa. El pasado seguía presente como una sombra, y el recuerdo de aquel primer rechazo volvería para cerrar el ciclo de manera definitiva. La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando Rodrigo se detuvo frente al espejo de su penthouse. Hacía meses que no se veía con esa mirada fría que antes lo definía. Ahora, sus ojos cargaban historias, aprendizajes y, sobre todo, una ternura que nunca había creído posible en sí mismo. En sus manos sostenía una vieja fotografía que Emiliano le había regalado, el dibujo del sol y las 3 figuras tomadas de la mano. Lo miraba con cuidado, como si fuese un tesoro invaluable. Recordó con claridad aquel día en Insurgentes,
cuando el niño se le acercó con una flor marchita y él, con voz dura, gritó: «¡No me toques!». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La vergüenza lo invadía cada vez que revivía ese momento. «¿Cómo pude ser tan ciego?», susurró con la voz quebrada. Pero inmediatamente, la memoria de Emiliano sonriendo lo envolvió. Ese niño no lo había condenado, no lo había juzgado. Al contrario, lo había salvado con un gesto de bondad desinteresada. Esa noche, en la vecindad, organizaron una pequeña reunión. Vecinos, amigos y familiares se reunieron en el patio iluminado con focos colgantes. Había tamales, atole y música en vivo de un trío local. Rodrigo estaba allí, sentado entre todos, riendo y conversando como uno más. Emiliano se le acercó y lo tomó de la mano. «¿Sabes qué, tío? Ya no tienes cara de enojado». Rodrigo rió con sinceridad. «Es porque aprendí a dejar de tener miedo, Emiliano. Tú me enseñaste». El niño lo abrazó con fuerza. «Entonces ya no vas a decir: no me toques, nunca más, ¿verdad?». Rodrigo lo miró fijamente con lágrimas en los ojos y respondió: «Nunca más». Los vecinos aplaudieron, celebrando no solo sus palabras, sino la transformación evidente en aquel hombre que antes parecía intocable. Mientras la música llenaba el aire y las risas resonaban, Rodrigo levantó su vaso de atole y dijo en voz alta: «Brindo por lo que realmente importa, la familia, la comunidad y la esperanza». Los presentes respondieron con vítores. Emiliano, con los ojos brillantes, gritó: «¡Y porque yo también puedo!». La multitud estalló en carcajadas y aplausos. Rodrigo lo levantó en brazos, sintiendo que en ese instante no había riqueza que pudiera igualar lo que tenía. Un niño que le devolvió la vida y una comunidad que lo aceptó como uno más. Más tarde, ya en silencio, Rodrigo caminó por las calles empedradas de Coyoacán. Observaba los murales, escuchaba el eco de los mariachis lejanos y respiraba el aroma a pan recién horneado. En su interior, sabía que había encontrado lo que buscaba sin saberlo, un sentido verdadero. «Gracias, Emiliano», murmuró al aire. «Gracias por salvarme de mí mismo». La historia del millonario arrogante que había gritado: «No me toques», ya no existía. En su lugar quedaba un hombre que aprendió a amar, a compartir y a valorar lo que nunca había comprado, la bondad y la inocencia de un niño. Y así, la vida de Rodrigo se convirtió en testimonio de que incluso los corazones más endurecidos pueden transformarse cuando alguien los toca con sinceridad. Antes de despedirnos de esta historia, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de relatos llenos de emoción y enseñanzas. Y si quieres continuar con otra historia igual de conmovedora, haz clic ahora en el video sugerido que aparece en pantalla.